¿Dónde está la iglesia del Señor? Me llamaste mi Señor y decidí seguirte, caminar a donde tú me guiarás. Siempre has sido fiel, nunca me dejaste sola, nunca me has abandonado, has sido fiel a tu palabra. Que se dé el gozo. Buenas noches, bienvenidos a Levántate y Resplandece, un programa producido, ya saben, por la Iglesia del Señor. Soy Vicente Mendiola y bueno, el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros, que te pongas cómodo, que te prepares un cafecito. Va a haber una palabra de bendición, un tema muy bendecido. Y bueno, también es un gusto para mí presentar en esta noche a mi esposa, Rubí Santiago, quien me estará acompañando, conduciendo el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, amor? Bien. Tanto tiempo sin vernos. ¡Qué milagro! Buenas noches, amable auditorio. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, los medios de comunicación que tenemos, que es a través de Facebook, en Leeds MX, en YouTube, en Instagram, en Twitter y también a través de nuestro canal en Spotify como Levántate y Resplandece. También pueden ponerse en contacto con nosotros al teléfono de aquí de la Iglesia del Señor, que es el 55 55 81 99 53. Queremos escucharlos, que participen en esta noche con nosotros para que pueda ser también de bendición, que compartan pues, su opinión y todo respecto al tema que vamos a tener el día de hoy. Bueno, también tenemos aquí una dinámica, ¿verdad? Que los invitamos a que participen. ¿Cuál es la dinámica, amor? Cuéntanos. Tenemos una pregunta que nos gustaría que participen, que pueden ahí en los comentarios poner cómo Dios te ha bendecido y cómo esa bendición que tú tuviste la oportunidad de bendecir a alguien más. O sea, nos gustaría que nos compartan en los comentarios cómo los ha bendecido el Señor y cómo tuvieron ustedes la oportunidad de bendecir a alguien más a través de esa bendición. Gloria a Dios. Bueno, pues comenten ahí, cuéntenos esa bendición que Dios les dio, ¿verdad? Estamos atentos aquí a sus comentarios. Y bueno, el tema de hoy se titula Bendecidos para bendecir, ¿verdad? Una parte también como en su comentario que nos van a dejar está ligado. Y pues bueno, esta noche a mí me complace presentar a nuestra hermana Marleni. Buenas noches, hermana. Hola, ¿Cómo está nuestra invitada del día de hoy? ¿Cómo está, hermana? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Igual, Una vez más el privilegio de poder estar aquí. Qué bueno, hermana. Saludos a todos y pues gracias por la invitación. Ok, bueno, pues este tema la hermana nos va a estar ayudando a desarrollarlo, explicarnos, comentando, ¿verdad? Y hay un objetivo claro, ¿verdad? ¿Cuál se hace este tema? El cual es, pues, justamente motivarnos los unos a los otros para recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Motivarnos a encontrar la verdad y tenemos que, pues, conocer el objetivo de las riquezas, ¿verdad? Sabiendo el plan de Dios. El objetivo de las riquezas, tenemos que profundizar en este tema, ¿verdad, hermanita? Porque está ligado a un plan de Dios, no solamente recibir, y vamos a tocarlo aquí en el tema. ¿Cómo ve, hermanita? ¿Qué piensa de esta parte que le digo? Bueno, ahorita como bien se llama nuestro tema, dice, bendecidos para bendecir. Bien. Lo importante es primeramente reconocer la bendición que nosotros tenemos, ¿no? Porque a veces muchos hemos escuchado o hemos visto en el mundo y dicen, pues, ¿qué te puedo dar? O ¿qué puedo ofrecer? O ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿No? Sin primeramente saber lo que Dios te ha dado. Mucha gente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando nosotros llegamos a conocer del Señor, Él siempre empieza a cambiar nuestra mentalidad, el de no puedo, el de no tengo, el menosprecio, porque cuando empiezas a conocer la bendición va en todos los ámbitos.
Amén. ¿no? O sea, Dios te bendice tanto en la parte espiritual, en la parte emocional, pero también en la parte económica. Y esas veces, a veces como que siempre tenemos una mentalidad muy diferente. Para que yo pueda bendecir a alguien más, primeramente tengo que cambiar mi mentalidad a la mente de reino. Del Amén. reino de Dios, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablamos bendecidos para bendecir. La gente siempre, de alguna manera, la gente y nosotros mismos, antes de conocer a Dios, primero estábamos en el beneficio. ¿Qué me van a dar? Primero en el recibir y no ver lo que tú ya tienes y no saber que ya fuiste bendecido desde que despiertas, ¿no? Desde la mañana que despiertas dices, he sido bendecido. Y no dices, otro día y muchas cosas, ¿no? Entonces, para empezar a entender cómo yo puedo bendecir, por ejemplo, ahorita hablaban de la trivia, con lo que tú has recibido, ¿cómo puedes bendecir a otro, no? Bueno, a ver, hoy mi día, ya tengo esa bendición de poder despertar el día de hoy, ¿y qué voy a hacer también por alguien más, no? Entonces, ahora vamos ahí en la palabra nos habla precisamente ahí en Jeremías, Jeremías 29:11, pero todo el capítulo 29 nos habla de cuando el pueblo de Israel pasaba un tiempo muy difícil, porque dice que en ese tiempo el pueblo ya había sido exiliado, ya había sido llevado a Babilonia y empezaban como que mucho caos en ellos, ¿no? Nos van a llevar, y vamos a salir de ese lugar donde ellos estaban y como que ¿por qué vamos a bendecir a, por ejemplo, allá en Babilonia, ¿no? Sí, claro. Dice ahí en la palabra que cuando ellos fueron llevados a ese lugar, que Dios les dio una instrucción y Dios les dijo, habiten en ese lugar, hagan casas, bendigan ese lugar, oren por ese lugar. Y entonces en esos momentos yo creo que ellos, antes de todo había una crisis porque los habían sacado de donde estaban y de repente había mucho caos y como que ¿qué voy a bendecir? A veces en nuestra vida, en los conflictos que caos, nosotros tenemos, en las circunstancias difíciles dices, no, pues yo cómo voy a bendecir a otros si yo estoy viviendo esto, estoy pasando esto, Estoy peor, ¿no? Estoy peor, ¿no? O en una ocasión me acuerdo que nosotros, mi esposa nos pasó cuando pasábamos a un trance de tiempo completo, sí era como un cambio en nuestra vida y de repente llegábamos a una célula que estaba viviendo una circunstancia muy difícil en la parte económica y me acuerdo que mi esposa y yo nos quedamos viendo y así como que, pues, ¿qué les decimos, no? Si nosotros ahorita, pues, a lo mejor no estamos en las mejores condiciones, ¿no? Pero en ese momento el Espíritu Santo trae a memoria todo lo que Dios ha hecho y algo que decían los discípulos, ¿no? Lo que tengo te doy. Así es. ¿No? Y es empezar a orar y empezar a proyectar el reino en ellos, pero en eso mismo tú ves y dices, sí es cierto, yo pertenezco a este reino, o sea, lo haces con ellos, pero automáticamente en tu vida está como esa reflexión de sí es cierto, ¿no? Sí, creo que no conocemos el Evangelio, no estamos en el reino y la mentalidad pues que se nos da, que nos ofrecen, ¿verdad? Desde pequeños o desde casa o desde las escuelas es como que pues para que tú des primero tienes que recibir, ¿no? Y pues todo el tiempo estamos buscando para recibir, como te pasó con tu esposo, ¿no? Pues ¿qué le digo? Sí es cierto, pero te doy lo que tengo. Así es. ¿Verdad? Esta parte que pues no es física, que no se desgasta, física. Que es el evangelio, que es al revés, tú empiezas a dar y vas a ver la mano de Dios cómo va a multiplicar y va a poner ahí mucha bendición en todos los ámbitos, en todos como los ámbitos, lo comentaste, exactamente. hermana. Sí, es cierto. Sí, es así porque, por ejemplo, ahí la misma palabra, cuando tú empiezas a conocer de Dios y cuando Él empieza a hablarte a tu vida, hay una parte ahí en Juan, en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, y Él dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo, ¿no? Y a veces nosotros la prosperidad la vemos solamente en cierta área o en ciertas situaciones, ¿no? Pero ahí como dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como también prospera tu alma, ¿no? Entonces Dios se encarga en tu parte emocional, en tu parte espiritual, porque viene una restauración en tu parte espiritual, pero también vienen los bienes. Y a lo mejor tú, lo primero que uno empieza, no, pues te imaginas como en la televisión, ¿no? Que el coche y las casas. Y digo, no es que esté mal, porque aquí es donde vamos a empezar a derrumbar también esa parte, ¿no? Que no es malo, que Dios va a traer bienes a tu vida, que Dios te va a añadir lo que tú necesitas, pero también tienes que cambiar esa mentalidad de pobreza de que, ay, poquito, ay, no merezco. No, sí.
Dios viene, pero ¿para qué lo vas a usar? Amén. El objetivo, claro. Eso es bien claro, porque dice, bendecidos para bendecir. Dice, cuando se llena es porque vas a dar. Si tú no das, no se puede volver a llenar. Y eso es algo bien importante, porque en la economía, cuando Dios viene a tu vida y te empieza a prosperar, la prosperidad también ya la tienes desde el momento en lo que tú tienes algo, cuando metes en tu mano y en tu bolsa y dices, tengo esto, ¿no? Tenemos que comer, ¿no? Entonces dices, muchas veces la prosperidad la vemos muy lejana, aún como creyentes la vemos muy lejana. Pero algo importante, por ejemplo, una persona una vez me comentaba y me decía, cuando la gente te empieza como a limitar, les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros estamos ahora de tiempo completo como estudiantes, y de repente la gente empieza a pensar, no, pues es que no, tú no des porque tú no tienes, pues ustedes apenas si pueden, no, yo recuerdo, ¿no? Sí, exactamente, yo por ejemplo, cuando estábamos ahí siempre les decía a los hermanos, para una venta, para una aportación, para algo, cuéntenos, o sea, no nos limiten, ustedes quieren vernos bendecidos, pues entonces déjenos bendecir, déjenos ser parte, porque entonces hemos cambiado esa mentalidad de decir, o sea, si Dios me va a dar, es porque sabe que lo voy a ocupar para su reino, un bien, ¿no? Por ejemplo, hace rato platicábamos, yo le decía, pues nosotros antes teníamos un coche, ¿no? Y entonces en ese coche, cuando era la noche, salíamos de la iglesia y metíamos como a 10 y Santiago así como que sobreencimados y así. Y a veces cuando no entendemos esa parte, hubo gente que de repente se acercaba, no, ¿por qué le meten mucha gente al coche? Lo van a descomponer y no sé qué, cosas así, ¿no? Sí, fijándose en lo material. Exactamente, ¿no? Pero nosotros lo entendimos que era para bendecir. Y hubo muchos milagros que pudimos vivir en ese coche, porque no se descomponía, porque, o sea, muchas cosas, ¿no? Cambian todo. Ajá. Y le decíamos, o sea, es que lo que Dios te da, tú lo vas a usar para bendecirlo, ¿no? Entonces, hoy es esa parte de cuando tú entiendes que lo que Dios te da es por algo, ¿no? Hubo ocasiones también de repente que luego le decíamos a unos hermanos, ¿no? Bueno, a mí me tocó que cuando era el seminario, por ejemplo, ahora que pasamos el crecimiento, ¿no? Le decía, yo los motivaba, vamos, yo te pongo la mitad de tu boleto. Yo estaba de tiempo completo, pero en ese momento mi visión era más amplia. Yo decía, claro, Señor, no te limitabas, tú vas a hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el anhelo de decir, Señor, impactas mi fe, pero también que ellos vean, ¿no? O sea, que Dios no es de poquito, Dios no es limitado, sino Dios te da, pero sabe que lo va a usar para y la más obra. Cuando es con el objetivo de sembrar en el reino, vamos a estar respaldados por Él. Creo que es importante este cambio de mentalidad que nos comentaste, porque vas a empezar a ver y ahora vas a ser el primero en querer dar. En querer bendecir, decir, oye, es que, no sé, mis suegros, mi primo, no pasa nada, yo lo ayudo, ¿no? Y a veces dices, no tengo, o es lo justo, pero yo lo quiero dar, porque no con esperar algo, sino porque sabes que la bendición y que también ayudar a alguien es la paga. Y ver cómo pues Dios respalda y cómo nos ayuda y los ayuda a ellos, puede ser la mano de Dios ahí convenciendo también ahí de que, ay, tienen buen corazón, ¿no? Pues a lo mejor no iba, ahora voy con ellos, ¿no? Así es. Entonces es muy interesante cuando cambiamos esta forma de mentalidad. Otra cosa que comentabas, a veces yo creo que Dios va a dejar que personas lleguen a tener todo sin conocerlo para decir, ¿y ahora qué, no? Como Nemo, ¿no? Como la película que salen, ¿y ahora qué? Ya tengo todo, ¿y ahora qué? Pues sí, eso no lo es todo, por eso te dio chance de que llegaras a ese límite, porque la verdadera vida está aquí en el Evangelio, en seguir a Cristo. Lo demás es por añadidura. Así es. ¿Verdad? Así es. Hay una parte que en la palabra nos marca muy claro que nosotros, para poder tener esa bendición, también es el que nosotros podamos darle a Dios el lugar que Él merece, claro, ¿no? Porque algo importante tú acabas de decir, a lo mejor hay mucha gente que tú la ves próspera y tiene, y está bien, no estamos en contra. Lo malo es que no le da el lugar a Dios, ¿no? Porque hay una parte en Proverbios que dice que nosotros tenemos que darle a Dios de lo que Él nos da, ¿no? Entonces esa parte que viene en la palabra, cuando yo la entendí, porque igual, por ejemplo,
cuando uno conoce al Señor, pues no es fácil de repente digas, ay, sí, Soltar voy a las dar, cosas, por sí. lo mismo, por toda la cultura que traes, Claro. y de repente Dar como un que... diezmo. Ajá. O luego ofrenda. toda esa parte que desde chico, desde chica te cuesta hacer y lo llegas a obtener para soltarlo. Esas son las cadenas que hay que romper y confiar en el Señor. Así es, pero ahí en el proverbio lo voy a leer y dice ahí en Proverbios 3:10, en la nueva traducción actual, dice, demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Qué más? Pero, Qué bendición. pero es lo que primero diríamos, ¿no? Si nos vamos al mundo, no, aquí dice que nunca me va a faltar comida ni bebida, sí, pero la parte primera, dice esa parte, ¿no? O sea, tú dale a Dios, demuéstrale esa parte, ¿no? Y a veces tú dices, ay, bueno, Dios no necesita que le demuestre porque Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Pero a veces es necesario el demostrar, ¿no? Hay un libro que yo leí hace como un año que se llama ¿A quién pertenece el dinero? De John MacArthur. Entonces en ese libro narra y dice, la verdad cuando hablan de quién pertenece el dinero o del dinero, son los libros que menos se venden, ¿no? Entonces dice que él dudaba mucho para escribir este libro y decía, porque la mayoría de gente no lo va a querer comprar, porque si de por sí me dicen que del diezmo y luego quieren que de más, no, mejor no lo leo. Pero en ese libro lo que yo entendí y dice que nosotros también tenemos que rendir cuentas de nuestro 90%. No nada más del 10%, sino del 90%. ¿Qué haces con ese 90%? ¿De qué manera lo usas hoy para bendecir a otros? Porque si Dios te da, es porque tú vas a bendecir a otros. Claro. ¿no? Bueno, pues qué interesante, hermana. Perdón que la interrumpa. No. Nos dejamos un poquito aquí picados, pero me gustaría también aquí, pues hacer una breve pausa, ¿verdad? Con la canción de Voy a amarte del anciano Agustín García. Entonces regresamos en un minuto. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, fuerte. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Vamos a levantar las manos al cielo. Te amamos. Amado mío. Diga con nosotros fuerte, siempre quiero más. Siempre quiero más, oh. Siempre quiero más de tu perfecto amor, de tu perfecto amor. Yo quiero más, Señor, no puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar, pues tu rostro pude ver, pues tu rostro pude ver. Y no quiero ya volver, quiero estar donde tú estás, grítalo fuerte. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás. Cerca, muy cerca. Cerca de tu corazón. Pues no hay nadie como tú. Pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
amado mío, amado mío. Cristo, te amo. Diga conmigo, santo, santo, diga fuerte. Santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo. Cristo, te amo, Cristo, te amo. Estamos de regreso en Levántate y Resplandece. Recuerden que tenemos una dinámica en la cual nos gustaría mucho que puedan participar a través de los comentarios en Facebook. Y bueno, les repito nuevamente la pregunta que tenemos para poder participar en esta dinámica. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Y con esa bendición que tú tuviste, ¿cómo fue esa oportunidad que tú tuviste de bendecir a alguien más? Nos gustaría que nos puedas contar cómo Dios te dio esa oportunidad de poder bendecir a través de la bendición que Él te dio a ti. Entonces, bueno, ahí esperamos sus comentarios en Facebook, que nos puedan compartir un poco de esta experiencia. Y bueno, nuevamente volvemos con el tema, hermanita. La verdad está muy, muy interesante todo lo que nos está contando. Pues bueno, seguimos con un versículo, ¿verdad? Que nos Así quiere es. leer. Sí, el que estábamos leyendo y decía demuéstrame, ¿no? Y Proverbios, también, ajá, en Proverbios 3:9 así nos decía, y dice en el 10, porque en el 9 dice demuéstrame, y en el 10 dice, así que nunca te faltará nada. Y eso mismo era lo que experimentaba la iglesia, la primera iglesia, porque ahora nos vamos a ir a otra cita, que es en 2 de Corintios 9:10, y dice: Dios da la semilla que siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Entonces, si entienden las instrucciones, y otra vez volvemos, no me voy a quedar con el primer versículo, ¿no? Donde dice que Él da la semilla y que siembra y que me va a dar y que nunca... Pero dice en el otro versículo, y dice, para que puedan ayudar a otros. Entonces sí da una instrucción específica. Por eso decimos que cuando nosotros conocemos al Señor, tu mentalidad tiene que cambiar. Y tienes que empezar a entender. Por eso dice ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo, me parece que es el 13, donde habla que dice que antes nosotros estábamos en tinieblas, pero que ahora dice que su Hijo nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, dice, ahora somos trasladados al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando tú entiendes esa parte, que tú ahora fuiste trasladado a un reino, tienes que empezar a conocer cómo vas a vivir en ese reino. Sí, cómo funciona y aportar, claro. Entonces, cuando empiezas a conocer que el reino de Dios es diferente y empieza esa parte que siempre es mejor dar que recibir, que es como decía Jesús, ¿no? Él, pues si le daban y él ponía la otra mejilla, entonces empiezas a cambiar y dices, no, este reino no funciona de diferente manera a lo que yo venía acostumbrado, ¿no? Entonces aquí cuando me dice, Él va a venir, me va a dar para que yo le pueda dar a otros, entonces empieza a cambiar esa mentalidad, porque es bien real que cuando nosotros llegamos a conocer del Señor, todos venimos con una necesidad. Claro. La que sea. Pero llega el tiempo que si esa necesidad no es suplida y no te enfocas a conocer lo que realmente Dios quiere para ti, ¿qué va a pasar? Te vas a ir. Cuando no empiezas a renovar tu mente, a cambiar tu mente y a tener esa mente de reino, la mente de Cristo, entonces tú no vas a poder entender que ahora tú eres de bendición para otros. Claro. Yo le decía mucho, por ejemplo, en la célula, le decía, mira, el día de mañana tú eres muy importante, porque el día de mañana va a haber otra Marlene allá afuera que vivió esas circunstancias, que vivió momentos difíciles y que le va a decir, Dios puede,
porque Dios pudo hacer esto en mi vida. Entonces, algo importante también son los bienes, se necesita. Muchos no sé si lo han escuchado cuando dice si no pueden llegar tus pasos, que lleguen tus pesos, ¿no? No lo había escuchado. ¿No? Bueno, aquí en Leeds es muy famoso y dice, si no pueden llegar tus pasos, que lleguen tus pesos. Y los pesos son los que se necesita para extender el evangelio. Ahorita estamos en el evento Rumbo a Esperanza y de verdad, o sea, a lo mejor el esfuerzo vamos, que se ¿no? hace, claro, para todos que los se recursos logre. que se necesitan y a veces tú dices, no, pues yo cómo puedo aportar. Bueno, a lo mejor ahora lo vemos que somos parte de ese movimiento, pero tú tienes esa bendición que Dios te va a dar para a lo mejor para Aportar. el camión, Sí, para el camión, para el alimento que se les Para da a las invitar a personas todos, que vas a claro. llevar. O sea, son muchos recursos que se necesitan, ¿no? Y más adelante aquí en esta misma cita, que es en 2 de Corintios, que estamos leyendo el capítulo 9, dice en el 11, dice, los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. En ese momento la iglesia de Corinto dice que ellos, más adelante en otra carta dice, yo sé de lo deseoso, decía Pablo, yo sé de lo deseoso que ustedes están por dar, ¿no? Y aquí algo importante dice, yo los haré ricos, dice, pero para que ustedes también den. Y algo importante dice, y serán más de los que den gracias por el dinero que ustedes han dado. Yo no sé si tú te pones a pensar que cada que tú das una ofrenda, ¿a quiénes estás bendiciendo? Al reino. Si no alcanzas a ver el reino, tu mente va a ser limitada y tú piensas claro. que a lo mejor Al simplemente hombre, es al hombre, ¿no? Pero cuando tú empiezas a entender y empiezas a ver y dices, Señor, lo estoy dando para tu reino, Dios va a hacer llegar el recurso, Dios va a proveer esas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces hoy nosotros es esa parte de entender cómo la iglesia de Corinto dice en ese entonces decía, están deseosos de dar. Cambiaban su mentalidad y sobre todo decía, fíjense, vamos a seguir leyendo en el 12, dice, porque la ayuda que ustedes porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesiten, sino que también hará que ellos den gracias a Dios, ¿no? Y dice, vamos a seguir leyendo, y dice, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. A veces reciben la ayuda y reconocen que viene de parte de Dios porque tú estás extendiendo tu mano. Exactamente. Y pasa, ¿no? Digo, ahorita pasa que tú extiendes tu mano y dicen gracias a Dios y tú dices, sí, exactamente. Gracias a Dios te estoy pudiendo ayudar porque si no... O te dan las gracias a ti, ¿no? Exactamente. Decir, no, es que gracias, que Dios te dé más, ¿no? Que es lo Sí. que muchas veces dice. Pero pues no, o sea, realmente nosotros sabemos que esa bendición que nosotros estamos contribuyendo, pues es por Dios, ¿no? Sí, gracias a Él. Y lo importante, Así es. fíjense que a veces decimos bendecidos para bendecir. Aquí decía que alguien más se va a impactar con lo que tú estás haciendo. Sí. Y dice sobre todo en el 13, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado. Entonces eso también habla, el que cuando tú bendices a otros, habla de tu confianza. De tu ¿En quién fe. está? Tu fe en quién está, en Claro. quién está puesta, ¿no? Algo importante, y hay una frase que quisiera ahí decirles, y hay una parte que a mí me ayuda mucho, y dice esa frase, dice, una esperanza ilimitada, o sea, una esperanza que tú tienes que no tiene límite, dice, una fe que también no tiene límite, una vida también que no tiene límite, dice, te llevará a un final inesperado. Justamente, ¿no? Involucrarnos, introducirnos en el reino de Dios es activar nuestra fe y va a ser ilimitado. Vamos a ver el límite que no tiene el reino de Dios y vamos a estar aportando, sembrando, caminando en fe. Y creerle, ¿verdad? Creyendo, ¿no? Creer que todas nuestras oraciones, pues Dios las va a hacer Así posibles. es. Hay una parte, primera de Pedro, ahorita lo voy a buscar para leerlo, solo lo voy a parafrasear, pero hay una parte en Pedro que yo siempre lo recuerdo hasta el día de hoy y que me ayuda a caminar en esa fe y dice, porque Dios no es injusto para ver lo que tú haces por su pueblo, ¿no? Entonces, Dios siempre te va a bendecir, pero yo también no puedo pedirle más a Dios si yo no me desprendo, si yo no doy.
si yo no veo por el pueblo, ¿no? Claro. Y entonces en esa parte dice, Dios no va a ser injusto, pero también es como decir, ¿cómo quieres que yo te llene algo más si tú no lo has vaciado? Y realmente a veces en nosotros es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasó nuestro aniversario, decía, ¿quién estuvo dispuesto a bajarse de su cama, ¿no? De ese bien que tú tienes para que otros se suban Sí, ese tiempo, ¿no? darle Y a veces tú lo ves algo sencillo y dices, pero es real. Claro. Sí. A veces no es todo lo económico, sino ese esfuerzo que haces para que otros estén cómodos donde tú estás cómodo. Sí, es ofrendar. Bueno, pues darte también, ¿no? Darte. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿verdad? En esta noche, en este interesante tema, y regresamos con Primera de Pedro, si gusta, hermanito. Sí. Ahorita vemos. Y bueno, pues es momento de recordarles nuestras formas de contacto. ¿Me ayudas, Así por es, favor? las formas de contacto a través del teléfono aquí en la Iglesia del Señor, que el número es el 55 55 81 99 53, y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, o también pues bueno, nos pueden escuchar y vernos, nos pueden llamar. Estamos hablando sobre el tema de seré bendecido para bendecir. Amén, pues regresamos a Levántate y Resplandece. Maravillado de tu perfecto amor, Jesús. Sacias mi alma y mi necesidad con tu amor. Me pierdo en tus brazos, Dios, seguro estoy en ti. Solo tu gracia cambia todo mi interior. Tu voz me guía, fidelidad encuentro en ti. Me pierdo en tus brazos, Dios, seguro estoy en ti, enamorado de tu fragancia y de tu ternura, de tu mirada que me alienta, tu amor me sustenta, maravillado de la grandeza de tu hermosura, de tu palabra que me alimenta, tu amor me sustenta, seguro estaré. Oh. Maravillada de tu perfecto amor, Jesús. Sacias mi alma y mi necesidad con tu amor. Oh, oh. Me pierdo en tus brazos, Dios, seguro estoy en ti, enamorado de tu fragancia y de tu ternura, de tu mirada que me alienta. Regresamos a Levántate y Resplandece, un programa producido, como bien saben, por la Iglesia del Señor.
Les invitamos a que nos sigan contactando y se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono de la Iglesia del Señor, que el número es el 55 55 81 99 53, y a través de nuestras redes sociales, en Facebook como LitzMX, YouTube, Twitter, donde pues les queremos escuchar, queremos saber qué opinan de este tema que la verdad está muy, muy interesante. Y pues bueno, adicional comentarles que aparte de la pregunta que tenemos, también tenemos una trivia. Esta noche estamos hablando respecto a ser bendecidos para bendecir, y pues bueno, la trivia que tenemos para nuestro auditorio es la siguiente: ¿qué personaje de la Biblia interpretó el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas? A, Daniel; B, José; o C, Josué. Respóndenos en los comentarios a través de la transmisión. Y pues bueno, comentamos en el bloque anterior una breve recapitulación de lo que nos estaba comentando, ¿verdad, hermanita? Del tema. Así es. Bueno, vamos a leer el versículo, ahí pido perdón, es Hebreos 6:10, y dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles aún, ¿no? Amén. Entonces dice, Dios nunca es injusto para ver lo que tú haces por el pueblo, ¿no? Y en esa parte, ahorita que estábamos hablando, los bendecidos para bendecir, hablamos en la parte económica, hablamos a veces en la parte espiritual cuando tú animas a otros, ¿sí? Hablamos en la parte emocional cuando también tú apoyas, de alguna manera estás apoyando a esas personas a que tengan una restauración en su vida. Porque Dios también de alguna manera nos capacita y nos usa para que nosotros podamos ayudar en esa parte, ¿no? Y la bendición también cae de esa manera, ¿correcto? No nada más en la parte económica, sino también que nosotros que conocemos de Dios y que podemos bendecir a ciertas personas que no conocen, pues podemos bendecir a través pues de palabra, ¿no? Como bien lo dices, de pues no sé, en algún momento difícil que ellos tengan, pues también de esa manera nosotros sembramos la palabra, ¿no? Porque eso es lo que también el Señor nos manda hacer. Así es, la gente, algo que nosotros entendemos, que la mayoría de las personas dicen, no, pues yo no voy a ser líder o yo no soy líder, ¿no? Pero a veces se nos olvida que nosotros somos modelos. Claro. Y cuando tú estás en el reino, la gente siempre va a esperar. Se fijan. Estamos en la lupita, ¿verdad? Modelar y modelar, ¿no? Entonces muchas veces la gente quiere ver primero, porque sigue volvemos una vez más en esa mentalidad, porque nosotros así éramos. Sí, claro. A mí díganme cuánto me van a dar o cuándo me van a ayudar. ¿Qué beneficio? O qué voy a hacer. Así. O venías con la intención de que saliendo vamos a la barbacoa, ¿no? Y por eso te parabas, ¿no? Y ahorita dices, no, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Sí, ¿no? Sí, pero como dices, real, ¿no? así éramos todos. O algo importante que nosotros decíamos, ¿no? Al principio dice, por eso fíjense cómo nosotros hasta nuestro ciclo de evangelismo es así, ¿no? Bueno, a ver, primero te vamos a cuidar porque sabemos qué es lo que necesitas y todo. Y después va a llegar ese momento donde sabes que ahora ya te va a tocar a ti, ¿no? Ajá. Y tú ya vas a venir y ahora ya vas a cuidar a otro y le vas a ayudar a otro. Entonces ahí es cuando tú empiezas a cambiar y decir, sí, es cierto, a lo mejor lo voy a hacer y todavía no he obtenido o no se ha suplido la necesidad por la cual yo llegué, pero Dios en ese proceso y en ese cuidado, Dios va transformando tu vida, va cambiando tu manera de pensar y entonces vas entendiendo que tu vida es de bendición, ¿no? La bendición es cuando eres favorecido, cuando hay algo que Dios te da, ¿no? Entonces hoy nosotros vamos entendiendo esta parte porque dice, Él nunca va a ser injusto para lo que tú vas a hacer. Sí, no, Él y está también viendo. hoy, Señor, cambia mi mentalidad de decir, bueno, no lo voy a hacer, Señor, porque te estoy esperando que tú me hagas, ¿no? O que tú me des, mira, lo voy a hacer, o mira, veme, ¿no? Entonces realmente las intenciones son diferentes, porque también ahí mismo donde decíamos en 2 de Corintios, pero el 9 y el 7 decía, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces lo repetimos, ¿no? Y a veces lo damos con tristeza. Y a veces, como dice, ¿no? Muchas veces, y es real, que la ofrenda tiene que ser mayor que el diezmo,
¿no? Entonces, ay, no, ¿por qué? Sí, porque ahí habla de tu corazón. Lo otro es que ya está escrito y así es ley. Ajá, pero dice, cuando dice la ofrenda, dice lo que hay en tu corazón. Entonces ahí va a hablar de tu gratitud, de tu demostración, claro, ¿no? Claro. Ahora también no va a decir, es que yo no puedo dar una ofrenda grande y me voy a sentir menos, y es que no. Lo que tú propusiste en tu corazón, así lo tienes que dar. Y por ejemplo, ahora que estamos viendo, por ejemplo, el pueblo de Israel que estaba en circunstancias difíciles, si nosotros vamos a memoria, hay muchos en la palabra que estaban en todos los momentos difíciles, ¿eh? Y si hablamos claro, por ejemplo, es lo que decíamos, ¿no? José. Si nosotros, por ejemplo, veíamos ayer el plan del pueblo de Israel, que tenía que ser sacado y ser exiliado, y decía, porque yo solo sé los planes que tengo para ustedes, que son de bien y no de mal. No. En ese momento el pueblo ni lo entendía. ¿Cuáles planes de bien si me está sacando de mi casa? Me está sacando de mi casa y en circunstancias muy difíciles, en tierra extranjera, y muchas cosas podría haber dicho el pueblo, ¿no? ¿Y qué pasaba con José? Que en ese momento, si José hubiera entendido todo el plan de Dios, de qué manera y de qué forma Dios lo iba a prosperar, no lo entendía en el momento. Claro, no lo entendemos, ¿verdad? Cuando pasamos en una situación complicada, decimos, ¿por qué? Queremos ver el final, pero no pasar el proceso. Exactamente. Tú puedes llegar a ver a muchas personas que ahora los ves que tienen, pues, ciertos bienes, entonces, sí, pues, quién sabe cómo lo habrán hecho. No. Ponte a pensar algo hizo que bien. ellos tuvieron todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese punto, ¿no? Las empresas así funcionan. O sea, todo empezó, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Ahí cuando habla de las 21 leyes irrefutables, habla de cómo McDonald's se formó. Por esas leyes. ¿No? Sí. Y tú hoy lo ves y dices, pues tiene... Sí, pero tú no sabes qué tuvieron que hacer, ¿no? ¿Qué fundamentar, qué establecer y esperar, ¿no? Yo creo que en tiempos actuales nos hemos mal acostumbrado a recibir rápido las cosas, ¿no? Quiero poner un negocio y a los 2 meses ya estar ganando, y pues me río porque no es cierto. Y luego sin honrar a Dios, ¿no? Y luego todavía sin honrar a Dios, fíjate. Entonces, cosas así que queremos avanzar poquito y obtener, cuando en verdad tienes que disfrutar hasta el proceso, ¿no? Como dices, hay una historia muy interesante, platicábamos de Colgate, que vimos que el dueño fundamentó Colgate en su cristianismo, y de hecho Colgate son las iniciales de Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses. Y dice que pues él le dio un sueño de que iba a hacer productos de limpieza, ¿no? Entonces él empezó a diezmar. Que dijo, si tú quieres que haga esto, voy a diezmear. Y luego daba el 20, luego el 30, y terminó dando el 90% de sus ganancias. Y a veces vemos ya el fin de esas empresas y dices, pues es que es dueño de no sé qué, es dueño. Sí. Pues sí, el abuelo, quien sea, pero ya cuántas generaciones, ya cuánta gente no ha bendecido por haber hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es algo muy padre que tenemos que anhelar, tenemos que buscar, pero tenemos que, pues, tener la obediencia hacia Dios, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Sí, como también a través de esta prosperidad que muchas empresas tienen, ¿no? Como el ejemplo que das de McDonald's, como el ejemplo de Colgate, pues estas empresas nos dan la oportunidad justo de que esa prosperidad se utiliza para evangelizar, ¿verdad? Porque a través de esos testimonios que nosotros tenemos, pues ya a la vista, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando eran más chiquitas, pues nosotros ni enterados, ¿no? Sí, pero ahora que ya son transnacionales, pues nos damos cuenta que a través de eso que ellos lograron con su proceso, pues están evangelizando y nos están dando la muestra de que pues siempre de la mano de Dios y dando lo que le corresponde a Dios, nosotros vamos a ser prosperados, ¿no? Prosperados. Sí, y era importante porque decíamos, por ejemplo, José, a donde quiera que él estuvo, hizo prosperar. Y de la nada. Porque él decía, y Potifar prosperó, en la cárcel prosperaron, ¿no? Él a donde iba prosperaba. Él decía, ¿no? Y sus procesos bien duros. Tenía la conexión con Dios cuando decía él, ¿no? O sea, hablaba del tiempo de las vacas flacas, el tiempo de las vacas gordas. Entonces eso hablaba de una conexión con Dios, de no tener miedo al futuro, que no es incierto, sino sabía que Dios tenía el control de todo, ¿no? De que iba a pasar algo tremendo, pero confiado de Dios. Y así pasaba. Y lo mismo pasó con Daniel. Dice que también Daniel, cuando fue llevado al exilio, o sea, él llegó a ocupar puestos muy altos.
¿no? Y entonces dice que él también honraba a Dios, le daba su lugar a Dios, el tiempo a Dios, bendecía aún, decía ahí en la palabra que estamos leyendo ahí en Jeremías 29, que él le decía al pueblo, o sea, ustedes vayan, van a habitar allá, hagan casas, oren por ese lugar. Y hoy nosotros lo vemos, por ejemplo, hasta en nuestro gobierno. Tal vez decimos, nosotros no somos de este mundo, y lo hemos dicho, no somos de este mundo, pero ¿qué crees? Sí, no somos de este mundo. Pero hay que honrar a Dios. Pero en ahorita este estamos mundo. en este mundo y nos toca honrar. Claro. Y como dices, ¿no? A veces decimos, ay, pues estoy de paso, sí, pero pues ten bien tu carro, ten bien tu casa, ¿no? Exactamente. Con eso vamos a honrar a Dios también, con nuestra buena actitud, comportamiento y pues teniendo las cosas en orden, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a querer prosperar y en lo poco, pues no nos va a dar más el Señor. Dice la misma palabra, ¿no? Que él da, dice, si en lo poco menos fiel, pues en lo mucho te pondré, Claro. ¿no? Y algo importante que aún nosotros cuando llegamos a conocer de Dios, tenemos que ser buenos ciudadanos, ¿no? Sí, En exactamente. la parte en la que tú dices, pues tengo que pagar impuestos, tengo que pagar la luz, o sea, porque, o sea, realmente entonces, ¿de qué estás modelando, no? O Sí, sea, claro. ¿por qué? Porque también hay una parte donde decimos la integridad. Dios te va llamando a que seas íntegro. Decía que tengamos dominio propio, que seamos de un solo pensar. Un dominio propio es un solo pensar, un solo sentir, Claro, un sí. solo hablar y un solo actuar. Entonces yo no puedo decir que soy del reino, pensar como en el mundo, sentir como en el mundo, hablar como el reino, pero no acciono como en el reino. Claro. ¿No? Entonces ahí también nos va a llevar cómo puedo yo ser de bendición si primeramente yo no estoy entendiendo, no estoy procesando y no puedo ser de edificación para otros, porque entonces es como cuando tú vas en la parte de afuera y ves un indigente y dices, pues no le encuentras como que cordura, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que cambiar a una integridad y Dios nos va llamando. El plan de Dios para bendecirnos, Dios es un Dios de pactos. Así es. Y Él siempre tiene el mismo pacto contigo, pero lo importante es que tú decidas ir en ese pacto hacia una transformación. El primer pacto que Él te trae a tu vida es la salvación. Y la salvación te va a llevar a un cambio, a un arrepentimiento, a una transformación a su reino. Cuando entiendes que fuiste trasladado de las tinieblas del mundo al reino, dices, no, wow, tengo que transformar para yo poder vivir en Vivir este como el reino, reino. Y ¿no? creerlo, ¿verdad? Porque eso es lo más difícil, que a veces se nos olvida que somos del Sí, pues reino son las luchas y diarias, son ¿no? las luchas que uno tiene, ¿verdad? Entonces, creerlo, creer que somos hijos de Dios y que no pertenecemos a este Así mundo. es. Hay otro libro que leí que se llama Solo por Gracia. Ese libro habla de Solo por Gracia, de Charles Spurgeon, y él habla de cómo nosotros podemos entrar ahora en el reino. Dice que antes nuestra mentalidad es como un cochinito. Ese cochinito todo el tiempo se está ensuciando. Entonces dice que hacer un experimento cuando te digan que tú eres gato, pero eres cochinito. Y te van a decir, tú eres gato, tú eres gato, tú eres gato, tú eres gato, y el gato constantemente se está limpiando. Ujú. Entonces, el poder cambiar a una mente de gato es a que todo el Al tiempo cochinito. eres gato, eres gato, eres Limpiándonos gato, todo el eres tiempo. gato, eres gato, y va a llegar un momento que te vas a creer que eres gato. Sí, sí ¿no? es cierto. Pero entonces empieza en qué? En cambiar. Cambiar tu mentalidad. Cambiar. Así es. Y dice ahí ese versículo, cuando tú te consideres que eres... Ahorita que tengamos la oportunidad, vamos a leer otro versículo y vamos a entender esa parte, el cómo transformar nuestra mente. Ok. Muy interesante, hermana. La verdad es que está siendo de bendición. Y pues me gustaría que les diera una palabra, ¿verdad?, a la gente que está escuchando. ¿Qué es lo que quisiera usted decirles para que empezaran a creer, verdad, que estamos viviendo bajo el reino, que el Señor quiere prosperarlos, para ellos poder prosperar a sus familias, a sus amigos, Amén. a sus invitados, a todos, ¿verdad?, A los que todos. los rodeen. Bueno, la misma palabra nos ha enseñado que primeramente tenemos que reconocer nuestra condición, ¿no? Entonces, en esta noche yo te invito a aquellos que están viendo el programa, a aquellos que pues tuvieron la oportunidad o nos dieron la oportunidad de poder estar con ustedes en este tiempo y que puedan hacer esta oración para que ellos puedan empezar a conocer la prosperidad con Dios, ¿no? ¿Cómo es el vivir en el reino de Dios?
pero primeramente reconocer quiénes somos, ¿sí? Ahí repitan conmigo, en esta noche digan: Señor Jesús, en esta noche, hoy te confieso que soy pecador, que me he equivocado, que he fallado, pero te pido que entres en mi vida y en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes a partir de hoy a conocer cuál es tu reino, para que yo pueda disfrutar de la bendición de conocerte a ti y que mi familia te conozca. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Color que se dibuje en la vida hoy, en la tormenta o en la calma, Dios, te daré siempre todo el honor. Mi respirar, mi necesidad por la eternidad, déjame besar tus manos, las que los clavos dañaron, y adorar. Bueno, pues tú que hiciste esta oración, queremos decirte que no estás solo, no estás sola. Queremos apoyarte, ¿verdad? Queremos guiarte. Y para eso, pues, te pedimos que te comuniques al siguiente número, que es 55 55 81 99 53. Y pues bueno, es momento de agradecer, ¿verdad?, a nuestro auditorio y decirles que siempre estamos con mucho gusto cada día aquí haciendo el programa para ustedes. Esperemos que haya sido de bendición. Y quiero agradecer a los hermanos también, Santos Amador, Cecilia García por las Biblias, ¿verdad?, Jorge Bustamante de Grupo DAG por las mochilas, y a Gerardo Parada por las tazas que donaron para los premios de las dinámicas, y a nuestra invitada, la hermana Marlene, ¿verdad?, por su importante compañía. Si bien pues quisiera también agradecer aquí a los hermanos que aportan su ofrenda en Itztlahuicas para la realización del programa, cual es muy importante, y pues a los operadores que nos estuvieron acompañando hoy en la cabina, a Silver, Irving, Juliana, Manuel, si se me va alguien por ahí, perdón, pero soy malísimo con los nombres, pero muchas gracias al equipo, a la Iglesia del Señor. Se hace todo de corazón y para el Señor, de esa manera lo realizamos. Y bueno, hermanita, pues alguna conclusión que quisiera darnos respecto al tema. Bueno, solo quiero leer un versículo que es ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 21, y dice la palabra del Señor: así vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Antes, nuestra mentalidad era lo que les decía del puerquito, sucia. Pero dice ahora que ahora Él nos ha reconciliado por parte de Cristo, por la muerte de Cristo.
Y nos ha dicho, dice aquí, y nos ha presentado santos y sin mancha delante de Él. Entonces es como les decía, ese cerdito, estábamos sucios, sí, pero ahora te ha trasladado y dice, ahora te ha limpiado. Es como ese gato que se limpia constantemente para poder ser de bendición a otros. Entonces, es el versículo que hay que meditar. Bueno, yo lo medito porque digo, Señor, ayúdame a cambiar mi mente. Es de bendición, claro. Bueno, hermanita, pues algún saludo que quiera mandar antes de terminar. Pues saludo a toda la iglesia y muchas gracias por el privilegio que me dan de estar aquí y no sé. Bueno, muchas pues, gracias. Gloria a Dios por su vida, hermana. Gloria a Dios por el tema que dio. La verdad es de bendición. Y bueno, también queremos comunicarles que si ustedes quieren venir a la Iglesia del Señor, nuestra dirección es Prolongación Tlahuicas, número 15, la colonia San Francisco, Culhuacán. ¿Verdad? Contamos con los siguientes horarios. ¿Me ayudas con los horarios? Así es, todos los domingos el primer culto comienza a partir de las 8 de la mañana. El segundo servicio comienza a las 11 de la mañana y el último culto, que es el tercero, empieza a las 2 de la tarde. Bueno, pues hemos concluido hoy este programa de Levántate y Resplandece, pero les recordamos que pueden asistir el domingo, ¿verdad? Y estar en la transmisión también de las 8 de la mañana por Ondas de Vida, ¿verdad? Por Facebook y por Leeds MX. Y los miércoles también, 8 en punto, aquí en Levántate y Resplandece. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Vicente Mendiola. Rubí Santiago. Y recuerden, levántate y resplandece. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Me llamaste mi Señor y decidí seguirte, caminar a donde tú me guiarás. Siempre has sido fiel, nunca me dejaste sola, nunca me has abandonado, has sido fiel a tu palabra. Que se vea el gozo. Me llamaste mi Señor y decidí seguirte, caminar a donde tú me guiarás. Siempre he sido fiel, nunca me dejaste sola, nunca me has abandonado, has sido fiel a tu palabra. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo,